Saludos amigos, bienvenidos una vez más a su Granja Humana MX. Este video es importante, es para poder enseñarle a los niños a cómo pensar, más no qué tienen que pensar. Y es que desgraciadamente ahora pues tanto los profesores como nosotros mismos solemos darle a los niños prácticamente todo pelado. Es decir, nos preguntan algo y les damos la respuesta tal cual es la verdad, pongo entre comillas, absoluta, ¿no? No les decimos, oye, a ver, ¿tú por qué crees que ocurre este fenómeno en el que se oculta el sol, sale la luna, la oscuridad y vuelve a repetirse? En vez de decirle, oye, mira, bueno, la Tierra es redonda, esta tiene un movimiento de rotación, la cual gira alrededor del Sol, y esto es el movimiento de traslación, y entonces vamos teniendo todo este fenómeno en el cual se está viendo esto, ¿no? Oye, está girando la Tierra, el Sol está en un punto, nosotros vamos moviéndonos a través del espacio alrededor de este. Pero es algo que tenemos que hacer que los niños piensen. Pero es un pequeño ejemplo. Vamos a, por ejemplo, hay un cuento sobre esto que va a estar bastante bien hecho y que a veces pasa mucho aquí, ¿no? Que me dicen, oye Pablo, ¿por qué no me das la solución? No planteas muchas cosas, pero quiero que des soluciones, pero de manera altanera, ¿no? Y se relaciona con este pequeño relato que les voy a decir sobre, para que lo entiendan, ¿no? Y es así, ¿no? Había un profesor el cual siempre les daba a sus alumnos la enseñanza de manera con una parábola para terminar cada lección. Aquí no siempre estos alumnos entendían el mensaje de este mismo. Y hubo un tiempo en el que un alumno le dijo, oiga, profe, siempre nos hace cuentos, pero no explica un significado más profundo. El profesor le dijo, bueno, perdóname por haber realizado esas acciones. Permíteme que para reparar mi error te brinde este rico durazno. Le dijo el alumno, gracias profesor. Sin embargo, quisiera agradecerte como mereces. ¿Me permites pelarte el durazno? Muchas gracias profesor, pero no se moleste. Decía el profesor, ¿te gustaría que, ya que tengo el cuchillo en la mano, te lo corte a trozos para que te sea más cómodo? Me encantaría, pero no quisiera abusar de su generosidad, profesor. No es un abuso, te lo estoy ofreciendo, no te preocupes. Entonces aquí solo deseo complacerte en todo lo que pueda de una buena manera. Permíteme que también te lo mastique antes de dártelo. Oiga, profe, ¿qué onda? No me gustaría que hiciera eso. Y el maestro hizo una pausa, sonrió y le dijo, sí, si yo les explicara el sentido de cada uno de los cuentos a mis alumnos, sería como darles a comer una fruta masticada. Y es que es verdad, porque muchas veces hemos estado acostumbrados siempre que en los medios de comunicación, tanto en las películas, no todas las películas son así, ¿no? Hay películas que son bastante interesantes, que te rompen la cabeza para entender de qué trata, por qué ese final y todo. Pero lo que son películas taquilleras, películas dirigidas para el público en general, que deben de ser pues populares, pues son cosas que todo está masticado, todo te lo dicen tal cual debes de pensar. Las noticias, por ejemplo, ¿no? Que cuando aparecen los repetidores de noticias, es gente que te lo explica con manzanitas, pero de una forma en la cual no te dejan pensar, no te dejan, oye, ¿por qué de esto? ¿Por qué este fenómeno? Sino que todo es una máxima. Sale el repetidor de noticias, se cree que es un máximo economista y que puede darte la tutela de lo que debe de ser, y por tanto la economía va de tal manera. Pero el tipo no sabe nada, simplemente está repitiendo y la gente se acostumbra a que piensen por ellos. Entonces aquí, nosotros como padres, educados en estos tipos de esquemas, ¿no? Que desde pequeñitos nos enseñaron a repetir, en casa, a ver cuántas planas vas a hacer. A mí yo me acuerdo de pequeño, ¿no? Siempre me ponían a hacer cientos de miles de planas, porque mi letra pues no era la más bonita, ¿no? Y yo, en lugar de haber aprendido a hacer la letra lo mejor posible, lo que me enseña a hacer es cosas rápidas, ¿no? Rapidísimo. Luego hasta me ponía las 3 plumas y así, ¿no? Pero digo, son cosas de ingenio que a ti como niño dices, oye, no quiero perder el tiempo en esto, quiero apresurarme, quiero terminarlo ya. Y no es, o sea, entre más te obliguen, entre más se te haga pesado y esto,
para el niño es peor, ¿no? Entonces esta tendencia se tiende a reproducir con nuestros hijos porque todas estas pautas educativas que se utilizaron con nosotros, pues tendemos nosotros a ponerlas en práctica con ellos, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita que mi hija ya está en kinder y todo, ya le están enseñando a leer y bueno, ¿no? Que se pone con su mamá a leer y todo, pero ahorita está en una cierta rebeldía. ¿Por qué? Porque mi esposa la regaña mucho y sí he visto cómo a veces es con ella y me acuerdo muchísimo de cómo eran conmigo cuando yo estaba en esa edad, cuando me querían meter, ya sabe, ¿no? Cómo entraba la letra antes, con sangre prácticamente, ¿no? Entonces, es algo que ahorita está así, no es que me va a regañar, le digo, ¿por qué no quieres leer, mi amor? Y me dice, papá, es que tengo miedo que me regañe mi mamá. Entonces, es algo así, bueno, yo te voy a enseñar, te prometo que no te voy a regañar. Pero es algo, ¿no? Es algo así como que a forciori entraba la letra anteriormente. Y digo, no es tampoco volvernos sumamente blandos, pero sí encontrar que el niño pueda empezar a descubrir que esto es interesante. Entonces, enseñar a los niños a creer a ciegas que estas supuestas verdades que a veces tendemos a implantárselas a fuerzas, ¿no? ¿Qué pasaba en la primaria con la historia? Era aburridísima, ¿no? No sino hasta que yo, por ejemplo, en la secundaria, que fue donde tuve los primeros profesores de historia que me la contaran de una manera que a mí me interesaba, ¿no? No es de que, oye, apréndete estas fechas, apréndete estos nombres de estas personas y se te hace tedioso, ¿no? No, nos contaban la historia, nos contaban el contexto histórico, el contexto social del por qué la gente en México llegó, por ejemplo, a la revolución. ¿Por qué? No era así como que, porque eran los malos estos y estos eran los buenos, no. Y eso es algo en donde te empiezas a poner, oye, qué interesante, ¿no? Porque es como si fuera una película, un cuento, una novela. Y de esa manera vas despertando el interés, vas despertando, oye, nos decía, a ver, ¿ustedes por qué creen? ¿Qué creen que va a pasar aquí? Y esto nos ponía a nosotros a poder empezar, a ver, vamos a leer qué dice esto. Entonces, aquí, educar no es crear, sino ayudar a los niños a crearse a sí mismos. Porque esto de la autodeterminación es lo que le da las garantías a los niños de que elijamos lo que elijamos. Nosotros vamos a ser los protagonistas de nuestras vidas. El niño va a ser el protagonista de su vida en el momento en el que das esta libertad para que él tenga el interés, tenga esa cosquilla de aprender, ¿no? Que le dejes, oye, por favor, tú intenta. Yo me acuerdo que mi mamá, ¿no? Una vez, quinto de primaria, me acuerdo que fue la última vez que estudió conmigo. Porque se cansó y dijo, ¿sabes qué? Ya, estudia por tu parte, todo. Tú ya sabes si no quieres estudiar, te voy a comprar unos chicles y te vas a la calle a venderlos, ¿no? Y dije, bueno, está bien ya. Yo jamás en la vida reprobé ningún año ni nada. No era alguien malo de calificaciones. Era un alumno regular de 8, 9, 7 a veces. Pero pues así, ¿no? Era una persona yo muy rebelde. Pero eso molestaba a mi mamá porque casi todos mis tíos pues, siempre eran de excelencia y todo. Y traen ese chip, ¿no? Es ese chip de que todo mundo debe de ser excelencia en todos los aspectos. Y a mí no. Yo no buscaba eso, yo buscaba otras cosas, pues ser niño, el divertirme, ¿no? Y en el momento en el que yo empezaba con esto, ¿no? De que dices, ahora vas a estudiar, ¿no? Pero ya me entraba esa cuestión así de que, ¿y si no paso el examen y todo? Y desde ahí me fui haciendo responsable de mis propias cosas, ¿no? Yo, ante toda mi vida académica, a posterior de todo eso, pues yo me hice responsable, yo sabía que tenía que pasar de años y reprobaba, pues para mí era algo impensable, ¿no? Yo iba en escuela privada y era algo así como que imagínate la carga que serías para tu madre si tú repruebas un año, ¿no? Y bueno, allí estaba yo, no era de los que estaba siempre macheteándolo, sino simplemente cuando había el momento del examen, estudiaba. No me iba tan mal, realmente lo que me pasaba era que como no hacía gran mayoría de las tareas, por eso bajaba mi calificación, pero para el examen me iba bien. Y hoy en día, que cuando tengo que enseñarle a alguien, por ejemplo, de los sobrinos de mi esposa,
Que a veces, oye Pablo, ¿sabes esto? Para que le puedas enseñar de este tema de matemáticas, de esto. Me acuerdo absolutamente de todo lo que yo aprendí en primaria. O sea, y se me quedó grabado. Y me acuerdo que esto era porque yo me diseñaba mi propio método de enseñanza. ¿Cómo lo iba a hacer? Al principio era, sí, obviamente con memorización, pero con mi memorización era cuando se me bloqueaba a veces. Entonces intentaba hacerlo de manera en la que fuera. Me acuerdo que mucho que alguien me dijo, es que intenta hacerlo con lógica, compréndelo, por qué de las cosas. Y fue así, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, desde el punto de vista cognitivo, no existe nada más desafiante que los problemas y los errores, ya que estos no solo demandan esfuerzos, sino que también un proceso de cambio o de adaptación. Porque en esto, como les comentaba, ¿no? Si nos enfrentamos a un problema que se pone en marcha, todos nuestros recursos cognitivos, ¿no? Oye, te pones en ascuas, ¿no? Oye, es que, ¿y si repruebo? ¿Y si esto? ¿Y si el otro? Y tu cerebro empieza a caminar, empieza a pensar y a ver cómo le vas a hacer. No tienes a alguien que te esté ayudando, ¿no? Que te digan, a ver, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto y esto y esto. Mi mamá a veces nos enseñaba, por ejemplo, cuando era chico, o sea, a ver, ¿te quieres aprender los nombres de los niños héroes, no? Vamos a hacer una canción. O los nombres de los planetas, vamos a hacer una canción. Y así, ¿no? Este tipo de cosas. Y luego hacer como ligaduras de esquemas, ¿no? De, oye, esto se relaciona con esto, y de esta manera te lo puedes aprender de una mejor manera. Entonces, esto a menudo, todos estos recursos cognitivos que tú vas aplicando, sacas esa solución que implica una reorganización del esquema mental que tú tienes. Y si todos se los dan peladitos y a la boca a los niños, a la gente en general, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que la gente no va a saber si está en un error o no, porque dices que esto es la máxima, esto es lo que dice, ¿no? Y digo, una de las más grandes peligros que yo veo ahora, digo, no es que la ciencia esté mal, ¿no? Para nada, pero hay veces en las que ciertas teorías las mandamos como si fuera la máxima de la ciencia y no nos cuestionamos, no nos podemos teorizar sobre algo que sea alterno a lo que ahorita está, ¿no? Digo, oye, es válido decir, oye, ¿sabes qué? Voy a hacer una crítica de tu método porque quizás está mal, porque yo creo, y te pones a hacer, pero obviamente esto a un nivel ya avanzado, de decir, ¿sabes qué? Yo no creo que el calentamiento global sea derivado de una actividad antropogénica. Posiblemente faltan estas variables, ¿no? Vemos el modelo econométrico del cual se desprende toda esta teoría del cómo dentro de 50 años, dentro de 100 años, si la temperatura aumenta 3 grados, etcétera, pues va a estar terrible el planeta, ¿no? Pero dices, a ver, faltan variables, o sea, no podemos decir que absolutamente todo es derivado de esto. Hay muchas otras cosas que están en juego, como lo que son las corrientes marinas. Y que, por ejemplo, si una de estas cambia, puede congelar incluso Gran Bretaña, ¿no? Allí se ha teorizado sobre esto, lo que son las llamaradas solares. Cuando hay cierta actividad solar, esto influye muchísimo en todo esto. ¿Qué pasa cuando está, pues, la actividad volcánica y demás? ¿Qué es lo que pasó ahorita en Australia, no? ¿Cuántos billones de toneladas de CO2 se emitieron por esto, no? O sea, y con estos supuestos, yo creo que ya estaríamos derritiéndonos, ¿no? Pero bueno, digo, volviendo al tema, no saliéndonos tanto de esto, la cosa es esta cuestión. Hay que dejar que los niños empiecen a pensar por sí mismos, no pelarles todo a la boca, porque si no, no van a saber a cometer errores. Y esto es de donde aprendemos más. Porque a veces con algún método que tenías para aprender un examen, para poderlo pasar y todo, fallabas, ¿no? Decías, ¿pero por qué fallé? E intentabas ver el por qué. A ver, reprobé, ¿no? Pero tengo otra oportunidad. Vamos a ver, vamos a estudiarlo de otra manera. Voy a intentarlo hacer de otro tipo. A ver, le pedías a un compañero su cuaderno de matemáticas, veías el método, lo analizabas y dices, ya lo saqué. Ya sé cómo hacerlo y pasabas, ¿no? Pero era por esto, porque te equivocabas. Pero cuando todo está aquí, cuando todo te lo ponen peladito y a la boca, ¿qué pasa? Que te conviertes en una especie de personaje no jugable, alguien que es el repetidor, eres nada más, pues, algo que repite sin pensar, sin el descubrir
Pero ¿cómo? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿No? Y entonces, aquí, si en vez de darles verdades absolutas a los niños, les planteamos desafíos para que piensen, aquí se va a estar potenciando esta capacidad, pues, de la observación, de la reflexión sobre los temas y de la toma de decisiones, que eso es importante. ¿Por qué creen que ahora es una generación de gente que no sabe qué hacer, que le da miedo tomar cierta decisión y que les aterra, por ejemplo, el salir a un mercado laboral y que por ende dicen, no, ¿sabes qué? Mejor me sigo metiendo a la academia, ¿no? Se quedan atrapados. Yo conozco a varios excompañeros que se quedaron atrapados en la academia, ¿no? Digo, no está mal, es lo que los llena. Y no es una crítica en ese sentido, pero sí un poco, porque veo esto, o sea, teniendo tanto potencial, pudiendo estar con ese genio que tienen para tener toda esa capacidad, prefieren conformarse con vivir de una beca, de una pasantía, del dinero que les dan por la maestría, por el doctorado, y esperan tener una plaza de profesor y hasta ahí, ¿no? Digo, ¿por qué no van y hacen más? ¿No? Ese es el sentido a veces de lo que yo le denomino como el obrero mental. No porque sea malo, sino porque es un poco este reflejo de lo que les comento, que así se les enseñó. No se les enseñó a tomar decisiones de buena manera derivado de todo esto, de poderles plantear desafíos para que puedan, o sea, obviamente es gente que observa, que reflexiona bastante bien, mucho mejor que yo, pero que dentro de, cuando estás viendo, quizás las tomas de decisiones no han sido las más correctas. Digo, todos cometemos errores, posiblemente yo esté mucho peor que ellos en muchos aspectos, pero sé, o yo por lo menos yo me siento una persona, pues, que me he realizado, ¿no? En el sentido de que he hecho lo que yo he querido. Y así, si nosotros enseñamos a los niños a aceptar sin pensar, pues esta información no va a ser significativa para ellos, no les va a interesar, no va a producir una especie de cambio importante en su cerebro, sino que simplemente la van a almacenar en algún lugar de su memoria, donde, pues, ¿qué va a pasar? Se va a desaparecer. Por eso que les comento, ¿no? Que yo, por ejemplo, yo no era el alumno de 10 y todo, pero ahora yo me acuerdo de absolutamente todo lo que vi en la primaria, o sea, todo lo que yo estudiaba de pequeño, que quizás en el momento decía, ay, ¿cómo no? Pero me acuerdo de todo. O sea, es precisamente por esto, porque para mí significaba un desafío, significaba, oye, pues es que no tengo quien me esté apoyando en este sentido, ¿no? Digo, ya, es parte de mí. ¿Quieres entrar al UNAM? Depende de ti, ¿no? Y yo pasé el examen. Fue muy complejo porque es mucha competencia. Aquí en México, entrar a la UNAM, pues es lo que todo mundo quiere. ¿Por qué? Porque es gratuita, no te cuesta y es quizás a veces sale, ¿no? Como la mejor universidad de habla hispana, hasta mejor que universidades de España, entonces, y de toda Latinoamérica. Entonces, imagínense eso, ese privilegio de poder estar ahí. Pero para estar ahí, tienes que pasar un examen que es quizás no lo más complejo, pero que estás compitiendo contra mucha gente. El conocimiento lo puedes tener. Lo que sí es que hay cientos de miles de personas que quieren ese lugar, ¿no? Entonces tienes que competir, tienes que aprender, tienes que decir, oye, necesito. Esto es para mí, ¿no? Y es por eso que tu cerebro cambia. Entonces aquí, volviendo a los niños, ¿no? Cuando pensamos para solucionar un problema o intentamos comprender en qué nos equivocamos, es cuando se produce esta reestructuración para que se dé lugar en un crecimiento de tu intelecto. Cuando los niños los acostumbramos a pensar, a cuestionar la realidad, a buscar soluciones por ellos mismos, es cuando empiezan a confiar en sus capacidades y entonces van a enfrentar la vida con mayor seguridad, con menos miedos, y de esta manera pues dices, oye, este niño, este joven adulto, este adulto es alguien que lo logró, ¿no? Por sus medios. Y aquí yo, por ejemplo, me acuerdo que
yo tenía como una especie de facilidad para todas las cosas electrónicas, para poder manipular todo lo que era cuestiones tecnológicas. Y no era como que alguien me enseñara, sino que comprendí que todo está hecho de forma lógica. Así eran las computadoras. Yo aprendí, pues, de cierta manera descomponiendo, pero fue cuando yo empecé a arreglar mis propias computadoras, empecé a arreglar, por ejemplo, ¿no? Que los audífonos ya me fallaban, pero yo no tenía el dinero para volverme a comprar otros audífonos, ya saben, ¿no? Que se les desconecta o hay un falso contacto en uno de los auriculares. Pues entonces ya con un cautín que tenía por ahí en casa, la herramienta y todo, un cautín, esta cremita para soldar y todo, lo abría y decía, a ver, ¿por qué está, no? Veía por dónde hacía el falso contacto, cortaba, pelaba los cables, los unía como deberían de ir y listo, ¿no? Ya volvía a cinta de aislar y todo y volvió a funcionar el aparato, o incluso, ¿no? Que algún botón de algún dispositivo, me acuerdo un MP3 que me regalaron por ahí, creo que era del 2000, 2001, imagínense, ¿no? Que acababan de salir esas cosas, mucha gente aquí no las conocía, y uno de los botones, ya no hacía contacto. Y yo estaba súper espantado, decía, es que no, ¿cómo? Si había sido un regalo que en ese momento para mí era muy caro lo que me habían dado, ¿no? Y bueno, se me ocurrió abrir el MP3, verificar, porque yo ya me la solía, que en ese punto de presión había algún sensor, algo que se había desconectado. Y efectivamente estaba desoldado, entonces simplemente agarré otra vez cautín, el estaño para poderlo soldar. Y listo, ¿no? Son cosas que se te van presentando, pero precisamente porque es entre la necesidad, el querer buscar el porqué de las cosas. O sea, todo esto es importante a veces, dejar que los niños se frustren, dejar que los niños, no así porque te piden algo, se los tienes que dar. Oye, es que ya se me descompuso, ahí va algo nuevo, ¿no? No, intenta, déjalos que resuelvan sus cosas. Los niños deben de encontrar su propia manera de hacer las cosas, porque esto deben de conferirles ese sentido a su mundo e ir formando su núcleo de valores. Eso es muy importante. Es muy importante, obviamente, ¿no? Que tú les presentes los valores de casa, que tengan la posibilidad de tener buenos ejemplos, y ellos solos van a ir tomando qué es lo mejor. ¿Cómo lograrlo? Pues bueno, hay una serie de experimentos que se dio en la década de los 70s en la Universidad de Rochester. Aquí por ejemplo, había psicólogos que trabajaban con diferentes grupos de personas, y en estos descubrieron que las recompensas pueden ser mejor hasta cierto punto para la motivación y la eficacia cuando se trata de tareas repetitivas y aburridas, pero pueden llegar a ser contraproducentes cuando esto se trata de lidiar con problemas que demandan la reflexión y el pensamiento creativo. Entonces, esto de decirle a un niño, oye, ¿sabes qué? Si tú aprendes a leer, ¿no? Como el caso de mi hija, te voy a comprar esto y esto y esto. Eso no nos va a motivar, o sea, no es una verdadera motivación. Sino es que aquí curiosamente, por ejemplo en este estudio, que las personas que no recibían premios externos obtenían mejores resultados en resolución de problemas complejos. De hecho, en algunos casos esas recompensas hacían que las personas buscaran atajos y asumieran comportamientos poco éticos, ya que el objetivo dejaba de ser solucionar el problema para convertirse en esto, recompensa. Es lo que les comentaba, ¿no? Cuando de pequeño me dejaban cientos de planas, ¿no? Y ahora haces esos circulitos y todas esas cosas, ¿no? Que te ponían a hacer que el caracolito y no sé cuántas cosas. O sea, mi recompensa era tener el tiempo libre para ya jugar, ¿no? No era la solución de mi problema, que era mejorar mi caligrafía. Sino, o sea, yo dentro de mí decía, ya me quiero ir. Y es lo mismo que pasa, lo podemos extrapolar a otras cosas, ¿no? De que, oye, a ver, te voy a dar tanto dinero si tú pasas el examen de matemáticas, etc. No, eso no está tan bien. Entonces, estos resultados llevaron al psicólogo Edward L. Deci a postular una teoría de la autodeterminación, en la cual, para motivar a las personas y a los niños a que den mejor de sí, no es el de recurrir a recompensas externas, sino tan solo de brindar un entorno adecuado que cumpla con estos tres requisitos. Ojo, número 1 es el sentir que tenemos cierto grado de competencia.
Esto es de manera que la tarea no genere una frustración y una ansiedad exageradas, ¿no? ¿Cuál era la competencia para mí, por ejemplo, en el momento de querer entrar a la universidad? Pues cientos de miles eran mi competencia. Entonces, sí había ahí, yo sí tenía cierto grado de frustración en el sentido de que es mucha gente. Pero de eso depende mi futuro. Número 2. Disfrutar de cierto grado de autonomía. Aquí es donde debemos de buscar nuevas soluciones e implementarlas sintiendo que tenemos el control, ¿no? ¿Cuál era mi autonomía en ese momento? Pues que yo estudiaba en los momentos y los horarios que yo quería. No era así como que, oye, ¿sabes qué? Te tienes que despertar a tal hora, tienes que transbordar, tienes que ir hasta tal lado y de tal hora a tal hora tienes que estudiar a fuerzas, ¿no? Digo, tú vas teniendo tu grado de autonomía en el sentido de que tú decides cómo, cuándo y por qué, ¿no? El número 3, mantener una interacción con los demás. Esto es para sentirnos apoyados y conectados. Y esto es en el sentido de que, oye, platica con los demás, ¿no? Sobre el examen, compañeros, amigos, conocidos que lo van a presentar. Eso es importante, mantener interacción con los otros. Y bueno, ya se alargó un poco este videoprograma, ya solía no hacer videos tan largos porque, vivimos en la sociedad de la inmediatez, ¿no? Ya ahora la gente quiere videotops y videos de menos de 5 minutos, una disculpa, pero bueno, ya lo voy a dejar aquí. Tú dime, ¿qué opinas de esto? Yo sé que a veces se puede quedar como una reflexión vaga que queda en un tema del viernes y se me puede olvidar, pero creo que es importante reflexionarlo. Por ejemplo, para mí me ayudó este programa en cómo adecuar la técnica para que mi hija aprenda a leer. Creo que ahora lo tengo más presente, cómo poder lograrlo. Y bueno, si tú tienes a un menor, si tú tienes a alguien a quien te gustaría poderle enseñar, o alguien que está pasando por algún complejo estado, ¿no? De que, chispas, se me está dificultando esto. O gente que se le dificulta la escuela, ¿no? ¿Sabes ya ahora cuáles son los problemas? ¿Por qué lo tienen así? Gran parte de esto es porque nos enseñaron a no pensar. Nos enseñaron a ser adoctrinados. Señores, se despide Pablo de su Granja Humana MX y recuerden esto siempre. Piensen siempre críticamente. Sean ustedes mismos. Conózcanse de verdad quiénes son. Y sean empáticos, amigos. Nos vemos hasta el próximo programa. Hasta luego y que tengan un excelente fin de semana, amigos. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias a mis Patreons. Muchas gracias en verdad. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.